Cavidades derechas del corazón. El atrio derecho forma el borde derecho del corazón y recibe sangre venosa de la vena cava superior y la vena cava inferior. Recibe sangre venosa de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Y además del seno coronario. La orejuela derecha, semejante a una oreja, es un pequeño saco muscular cónico y se proyecta desde el atrio derecho como un espacio adicional que incrementa la capacidad del atrio cuando se solapa con la aorta ascendente. Quiere decir que aumenta la capacidad de sangre en el atrio derecho. La configuración interna del atrio derecho tiene una pared posterior lisa y delgada, Tenemos que pensar que es una cavidad de forma cuboide, por lo tanto va a tener 6 paredes, una pared anterior, una posterior, una superior, una inferior, una pared lateral y una pared septal, habrá que estar con el septo interatrial. Y entonces la pared posterior lisa y delgada, que nos imaginamos que es esta que está aquí, ¿verdad? No se mira completamente, pero es esta que está acá, ¿sí? Donde es el seno de las venas cavas. De repente en una imagen donde esté la base vamos a poder observarlo bien, el seno de las venas cavas, donde desembocan la vena cava superior y la vena cava inferior. Este espacio que está aquí, liso y delgado, ¿verdad? Transportando sangre pobre en oxígeno hacia el interior del corazón. Una pared lateral rugosa compuesta por músculos pectineados, que son esto, ¿verdad? Pectíneo quiere decir con aspecto de peine, y más o menos, ¿verdad? Más o menos eso forma. Y entonces esta es rugosa y llena de trabéculas musculares, mientras que la otra es lisa, la pared muscular lateral rugosa compuesta por músculos pectineados. La pared posterior, la pared anterior, que es donde vamos a encontrar nosotros el orificio atrioventricular, ¿verdad? Derecho. Pared posterior, pared lateral, pared anterior. A través del cual, del orificio atrioventricular derecho, es a través del cual el atrio derecho descarga hacia el interior del ventrículo derecho la sangre pobre en oxígeno que ha recibido. La porción lisa, aquí está, miren, este es el seno, ¿sí?, de las venas cavas. Este es el seno de las venas cavas por el lado interno, ¿verdad? Esto es la porción atrial derecha de la base, ¿verdad? Entonces, esta dilatación que se extiende acá, esta es lisa, ¿sí? Que no la observo yo aquí, no la observo, ¿verdad? La porción lisa y rugosa de la pared atrial están separadas en el exterior por un surco poco profundo, el surco terminal, e internamente por la cresta terminal. Quiere decir que la cresta terminal y el surco terminal tienen la misma posición, solo que el surco terminal es externo y la cresta terminal es interno. Muy cerca del extremo posterior, del extremo superior del surco terminal, vamos a encontrar nosotros el nodo sinoatrial. La vena cava superior desemboca en la porción superior del atrio derecho a nivel del tercer cartílago costal derecho. El orificio lo vamos a encontrar nosotros en la pared superior, ¿verdad? En la porción superior del atrio derecho a nivel del tercer cartílago costal derecho. Ahí vamos a tener nosotros el orificio de la vena cava superior. La vena cava inferior desemboca en la porción inferior o la cara inferior del atrio derecho, casi en línea con la vena cava superior. Aquí está el orificio en la pared inferior. Aquí está el orificio en la pared superior, ¿verdad? Cerca del quinto cartílago costal. El orificio del seno coronario, acá, el orificio del seno coronario es un corto tronco venoso que recibe la mayoría de las venas cardíacas. Está entre el orificio atrioventricular derecho y el orificio de la vena cava, ¿verdad? Aquí está la vena cava y el seno coronario, venoso. El tabique interatrial, la pared septal, ¿verdad?,
que está representada por el tabique interatrial, separa los atrios, tiene una depresión oval del tamaño de la huella de un pulgar, la fosa oval, que es un vestigio del foramen oval, y su válvula en el feto. Esto está abierto en el feto, ¿verdad? Acuérdense que la sangre pasa directamente del atrio derecho al ventrículo izquierdo porque la sangre no necesita ir a los pulmones para que se oxigene. La sangre se oxigena en la madre, ¿verdad? A través de la placenta. El ventrículo derecho. El ventrículo derecho forma la mayor porción de la cara anterior del corazón, una pequeña parte de la cara diafragmática y casi la totalidad del borde inferior del corazón. Superiormente se estrecha en un cono arterial. La sangre va a entrar por el orificio atrioventricular, acá, y superiormente en el ventrículo vamos a tener nosotros un estrechamiento, el cono arterial, ¿sí? O cono arterioso, o el infundíbulo, lo conocíamos nosotros porque tiene forma de embudo. Infundíbulo quiere decir en forma de embudo, que conduce al tronco pulmonar. Entra cámara venosa o sangre venosa y acá donde se dirige a la arteria, la cámara arterial. El interior del ventrículo derecho tiene unas elevaciones musculares irregulares denominadas trabéculas carnosas. Trabéculas carnosas. Tiene varias trabéculas carnosas. Una gruesa cresta muscular, la cresta supraventricular, esta que está acá, la cresta supraventricular, es muscular, separa la pared muscular trabecular de la porción de entrada de la cavidad de la pared lisa del cono arterioso o porción de salida del ventrículo derecho. Quiere decir que separa la cámara venosa de la cámara arterial, ¿verdad? Separa la pared muscular trabecular de la porción de entrada de la cavidad de la pared lisa del cono arterioso o porción de salida. La porción de entrada del ventrículo derecho recibe la sangre del atrio derecho a través del orificio atrioventricular, que se localiza posterior al cuerpo del esternón, a nivel de los espacios intercostales cuarto y quinto. El orificio atrioventricular derecho está rodeado por uno de los anillos fibrosos. Aquí tenemos un anillo fibroso, aquí del otro lado tenemos otro anillo fibroso, y donde está la salida arterial, el cono arterioso en este punto, otro anillo fibroso, y donde está la salida de la aorta, otro anillo fibroso, ¿verdad? El esqueleto fibroso del corazón. Las válvulas atrioventricular derecha o tricúspide, yo le puse válvula, pero en el libro dice valvas, ¿sí? Las bases de las cúspides, acá, estas son las bases de las cúspides, quiere decir que tienen configuración, están unidas al anillo fibroso alrededor del orificio, ¿sí? Todo esto es el orificio, está el anillo fibroso y ahí vamos a tener nosotros las bases. Este sería el vértice, ¿verdad? Y una cara que ahí vamos a ver cómo las menciona él. Y las bases de las cúspides valvulares están unidas al anillo fibroso alrededor del orificio. Debido a que el anillo fibroso mantiene el calibre del orificio, las cúspides valvulares unidas contactan unas con las otras, de la misma forma con cada latido del corazón. Quiere decir que no hay variación en la forma como se relacionan las valvas. Las cuerdas tendinosas, que las observamos acá, se insertan en los bordes libres. Aquí podemos observar el borde libre y las caras ventriculares. Esta es la cara ventricular. Cuando la valva se levanta, está en relación con el ventrículo y la otra con el atrio. Y las caras ventriculares de las cúspides anterior, posterior y septal. Esas son las posiciones de las cúspides. Una cúspide anterior, una cúspide posterior y una cúspide septal. Quiere decir entonces que tiene una cúspide por cada una de las paredes del ventrículo derecho. Una pared anterior, una pared posterior y una pared septal. A la pared posterior también le ponen pared inferior, ¿verdad? De manera similar a las cuerdas del paracaídas.
Las cuerdas tendinosas se originan en los vértices de los músculos papilares, que son proyecciones musculares cónicas con sus bases unidas a la pared ventricular. Estos músculos papilares no son los mismos que las trabéculas que ellos mencionan, ¿verdad? Tienen que ver porque son musculares, ¿verdad? Pero aparte son las trabéculas musculares y aparte son los músculos papilares. Los músculos papilares empiezan a contraerse antes que el ventrículo derecho, de modo que tensan las cuerdas tendinosas y mantienen unidas a las cúspides. Las cuerdas están unidas a los lados adyacentes de dos cúspides. Las cuerdas se unen a dos cúspides, eso es lo que quiere decir. Impiden la separación de estas y su inversión, o sea, que se volteen o se invaginen hacia la cavidad atrial, ¿verdad? Y su inversión cuando se aplica tensión en las cuerdas durante la contracción ventricular, sístole. Impiden que las cúspides de la valva tricúspide, sufran un prolapso, así se le llama, ¿verdad? Se dirijan hacia el interior del atrio derecho, cuando aumenta la presión ventricular. Así, mediante las cúspides de la válvula, se bloquea el reflujo de sangre retrógrado, desde el ventrículo derecho hacia el atrio izquierdo, hacia el atrio derecho, no el atrio izquierdo, ¿verdad? Durante la sístole ventricular, perdón por el desliz. En el ventrículo derecho hay 3 músculos papilares que se corresponden con las cúspides de la valva. Es importante, ya nos dijo él que las cuerdas tendinosas nacen de los músculos papilares. Las cuerdas tendinosas se relacionan con 2 cúspides a la vez, ¿verdad? Eso hace que tengan el mismo comportamiento durante toda la vida en su relación. Y entonces con las cúspides de la valva tricúspide. El músculo papilar anterior, el más grande y prominente de los 3, se origina en la pared anterior del ventrículo derecho. Sus cuerdas tendinosas se unen a las cúspides anterior y posterior de la valva tricúspide. Entonces, las cuerdas tendinosas del músculo papilar anterior, ¿a qué valvas se une o a qué válvula se une? A la anterior y a la posterior de la válvula tricúspide. El músculo papilar posterior, más pequeño que el músculo anterior, este posterior se encuentra en relación con la pared posterior o pared inferior del corazón. Más pequeño que el músculo anterior, puede constar de varias porciones que se origina en la pared inferior del ventrículo derecho, y sus cuerdas tendinosas se unen a las cúspides posterior y septal de la valva tricúspide. El músculo papilar septal está en el septo, en este punto, se origina en el tabique interventricular y sus cuerdas tendinosas se unen con las cúspides anterior y septal de la valva tricúspide. El tabique interventricular, constituido por las porciones membranosa y muscular, es una división robusta, dispuesta oblicuamente entre los ventrículos derecho e izquierdo, que forma parte de las paredes de ambos, ¿verdad? El tabique interventricular de ambos ventrículos. La porción muscular del tabique interventricular, que forma la mayor parte de este, tiene el grosor del resto de la pared del ventrículo izquierdo, 2 a 3 veces más gruesa que la del derecho. Miren ustedes, la pared del ventrículo izquierdo es mucho más gruesa que la del izquierdo. Se comba, o sea, es convexa hacia la cavidad del ventrículo derecho y es cóncava en la cavidad del ventrículo izquierdo. Superior y posteriormente, recuérdense que el corazón está acostado y se dirige posteriormente. Una fina membrana, aquí la podemos observar, una fina membrana, parte del esqueleto fibroso del corazón, forma la porción membranoso del tabique interventricular, que es muy pequeña, porción muscular, porción membranosa del tabique. En el lado derecho, la cúspide septal de la valva tricúspide
estaría en este punto, está unida a la parte media de la porción membranosa del esqueleto fibroso. Y esto significa que inferior a la cúspide, la membrana es un tabique interventricular, pero superior a ella, miren, aquí está el ventrículo, por esto aquí superiormente es interventricular, pero superior a ella separa el atrio derecho del ventrículo izquierdo, ¿verdad? La trabécula septomarginal, como banda moderadora, es un haz muscular curvado que atraviesa la cavidad ventricular derecha desde la porción inferior del tabique interventricular hacia la base del músculo papilar anterior. Esto es importante porque ahí van parte del sistema de conducción del corazón. Por eso es importante la trabécula septomarginal. Conduce parte de la rama derecha del fascículo atrioventricular, una parte del sistema de conducción del corazón hacia el músculo papilar anterior. Es como un atajo el que agarra, ¿verdad? Facilita el tiempo de conducción, lo que permite la contracción coordinada y simultánea del músculo papilar anterior. El atrio derecho se contrae cuando el ventrículo derecho está vacío y relajado. La sangre es impulsada a través de este orificio hacia el ventrículo derecho, empujando las cúspides de la válvula tricúspide, acá, hacia un lado como que si fueran cortinas, y entonces permite el paso de la sangre. La sangre entra en el ventrículo derecho posteriormente, tracto de entrada, y cuando el ventrículo se contrae, la sangre sale hacia el tronco pulmonar, acá, ¿verdad? El tronco pulmonar es anterior a la aorta, y entonces sale hacia el tronco pulmonar, que es el tracto de salida, superiormente y hacia la izquierda. En consecuencia, la sangre sigue un recorrido en forma de U a través del ventrículo derecho, cambiando de dirección unos 140 grados. Y entonces, ¿cómo explico esto? Viene la sangre en esta dirección. Si siguiera recta, aquí tendríamos 180 grados, pero la sangre llega hasta aquí, lo voy a hacer así, y gira hasta tener 140 grados, ¿verdad? Aquí están los 90, 100, 10, 20, 30, 40. Lo hice así rápido para... ¿sí? Entonces el cambio, imagínense ustedes una V aquí, y entonces serían 140 grados cambiando la dirección. Este cambio de dirección viene facilitado por la cresta supraventricular, que separa la porción de entrada de la porción lisa de salida, que desvía el flujo entrante en la cavidad principal del ventrículo y el flujo saliente en el cono arterioso hacia el orificio pulmonar. El orificio de entrada y el orificio de salida están separados entre sí unos 2 centímetros. Aquí podemos observarlo, 2 centímetros. Y la válvula pulmonar en el vértice del cono arterioso está a nivel del tercer cartílago costal izquierdo.